¿Qué tal, amigos? Escuchas de la 1500 AM, es Hora Latina 5.0, estamos transmitiendo en vivo en directo desde la Casa Michoacán, que por cierto le decía yo ahorita aquí a nuestros invitados que está muy bien la biblioteca, me agradó, así es que exhortamos a toda la gente michoacana que si quiera la oportunidad de visitarla. Me agradó mucho aquí la biblioteca que tiene José Luis y el equipo de trabajo. Y bueno, pues estamos transmitiendo, repito, a través de la 1500 AM, norte de Illinois, sur de Wisconsin, 54 ciudades en nuestra cobertura, y en áreas donde existen michoacanos, comunidades muy representativas del municipio de Paguarán, de Zaguayo, de Zamora, Zitácuaro, de Lázaro Cárdenas, de Morelia, Michoacán, o sea que tenemos una población también muy fuerte. ¿Perdón? Venustiano Carranza también. Y bueno, hace unas semanas dimos la apertura precisamente a la maestra Luisa María Calderón Hinojosa, que visitó la región Medio Oeste, y con esa misma apertura de imparcialidad tenemos hoy para todos ustedes, nuestra audiencia, pues una entrevista que nos permitió aquí con toda el equipo de trabajo de José Luis llevarla a cabo en su biblioteca al diputado Silvano Aureoles. ¿Qué tal, Silvano? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Bien, Raúl, muchas gracias. Gracias, contento de estar acá. Pues por los tiempos de la política electoral vamos a manejar un diálogo abierto del Michoacán, sin manejar lo que tú ya sabes, para que no haya ningún conflicto y no sea el pretexto. Reflexiones del Michoacán de hoy. Pues yo creo que uno de los medios que día a día da seguimiento a lo que sucede en Michoacán somos nosotros, por las entrevistas que realizamos a diferentes políticos de diferentes municipios y en los enlaces que tenemos pues con los diferentes medios de comunicación de Michoacán. Y me gustaría, a Silvano, dividir a Michoacán en tres grandes bloques. El Michoacán y su seguridad desde la óptica tuya, un Michoacán que el 2015 no nada más ocupa las primeras planas nacional, sino ya tiene una proyección internacional, porque ahí surge un movimiento que al final del día nos demuestra que no existe esa gobernabilidad que el michoacano espera. Partimos de una realidad de que Michoacán demográficamente no exceden más de 4.5 millones de michoacanos, pero curiosamente en el exterior existen más de 3.5 millones de migrantes michoacanos, es decir, tenemos otro Michoacán aquí. Y sin embargo, la falta de inclusión del migrante a la vida política michoacana pues nos ha hecho ver que el Michoacán, el día de hoy, 2015, pues es una riqueza inexplotada por los propios michoacanos. ¿Cuál es tu visión cuando hablamos del Michoacán de seguridad o el Michoacán inseguro? Primero agradecerte, Raúl, el espacio para poder hacer algunas reflexiones contigo y desde luego compartirlas con el auditorio. Decirte que vengo a Chicago con mucho entusiasmo, porque conozco desde hace años la historia de procesos de organización y de trabajo aquí de nuestros hermanos, que por una serie de circunstancias tuvieron que dejar su tierra, dejar costumbres, tradiciones, familia, y que han tenido que venir acá a enfrentar el reto que la vida les puso enfrente. Pero que hoy también yo me siento orgulloso de ver el trabajo que realizan y las cosas que han hecho, no sin dejar de lado también las dificultades que seguramente muchos aún enfrentan. Y lo asocio así, Raúl, porque somos originarios de un estado extraordinariamente bello. Definitivamente. El estado quizá de los más ricos de la República. Totalmente de acuerdo. En recursos naturales, en tradiciones, cultura, estamos ubicados estratégicamente. Michoacán hoy tiene una ventaja competitiva porque une los dos gigantes a través del puerto más importante del Pacífico, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, que es la ventana hacia y los dos grandes países o las grandes economías, China y Estados Unidos, se conectan en una buena parte por esta vía marítima y luego la vía del tren, y muchas otras virtudes que tiene nuestro estado, pero que por una serie de circunstancias también esta riqueza y esta ubicación privilegiada y toda esta historia que nos hace, ¿por qué no también sentirnos orgullosos de nuestra tierra? Pero que no hemos podido alinear las variables que nos permitan aprovechar esa riqueza para potenciar nuestras condiciones de vida y con ello pues ofrecerle oportunidades a nuestra gente. Aún en la circunstancia en la que estamos, Michoacán hoy en día
por ejemplo, te lo cito como ejemplo, tiene el primer lugar en la producción agrícola, pecuaria y frutícola, por estarte un dato referente. Traemos el cuarto lugar en producción de granos, maíz, trigo, sorgo. Tenemos el tercer lugar en potencial y en capacidad productiva en materia forestal. Somos el estado con el mayor número de cuerpos de agua interiores, todos los climas que tiene la República, en fin, todo eso. Pero también hay que decir que traemos cosas arrastrando que lastiman. El tema de la inseguridad es uno, sin duda, que por cierto yo quiero decirte con mucha claridad, Raúl, la inseguridad es una consecuencia, no es una causa, y este fenómeno que nos ha lastimado tiene que ser coyuntural, porque si nosotros resolvemos los problemas de carácter social, vamos a poder resolver el tema de la inseguridad. Es un tema coyuntural que además debe de pasar. Claro, si tienes 300,000 o 400,000 jóvenes que no estudian, no trabajan, no tienen oportunidades de cultura, deporte y de salir adelante, y el futuro se vuelve gris, poco esperanzador, claro que caerán en la tentación de una conducta antisocial, pero esa conducta antisocial pues no lo vamos a resolver solo desde la perspectiva policíaca, se tiene que resolver con una visión social, de generación de oportunidades. Hay que remontar la situación de baja cobertura de acceso a la educación pública. Por ejemplo, a mí me desespera ver la cifra que mientras a nivel nacional tenemos un 34% de cobertura de educación superior, en Michoacán andamos en el 24%. La única universidad que cubre casi el 50% de la demanda, deja de la demanda, que tiene el 54% de la población estudiantil, es la Universidad Michoacana. Pero la propia universidad, pues a mí me ha tocado como diputado federal, en mi condición de presidente de la Junta de Coordinación Política o de la propia Cámara de Diputados, y hacer tareas de gestión para resolverle a la universidad cosas tan elementales como cerrar el año del aguinaldos y salarios de los maestros, es decir, cosas tan básicas que tenemos que resolver, que se nos han venido acumulando y se nos han venido generando crisis. Ahora, también es cierto, yo escucho a mis hermanos acá y te dicen, hermanos michoacanos, te dicen, es que vamos allá y nos da mucha tristeza la inseguridad. Sí, este fenómeno de la inseguridad se agudizó sobre todo en los últimos años, resultado de un proceso de debilitamiento institucional, Raúl, de pérdida de capacidad de las instituciones, sobre todo de procuración de justicia y seguridad pública, y se rompió el Estado de Derecho, se rompió la línea de la legalidad, y entonces llegamos al límite, al borde de un estado de ingobernabilidad, el desorden y el caos, que hizo que aparecieran, levantaran la mano hombres y mujeres y tuvieran que armarse para brindarse seguridad. Y en ese punto, Silvano, por ejemplo, hablaste de algo que nosotros los migrantes, pues es una réplica cuando nos hablan de estadísticas. Michoacán, cuarto lugar en esto, como puede ser México, primer lugar en esto, y hablamos de cifras y estadísticas que nos hacen ver que es un pueblo, una tierra rica, en el caso específico Michoacán. Y sabemos de antemano lo que tú estás ratificando, que precisamente la seguridad o la inseguridad o el debilitamiento de las instituciones es consecuencia de. Eso lo entendemos. Pero el problema es que los números ya en la realidad de la desigualdad michoacana nadie los puede opacar. Te digo esto, Silvano, porque es una realidad. Nuestra línea de pobreza trae 8.5% arriba de la media nacional, Michoacán. 10, Raúl. O 10 ya. 10, porque a nivel nacional traemos un 43%. 53 traemos. Y los michoacanos traemos Imagínate, 53. 10% arriba 10%. En una entidad tan rica. El PNUD acaba de emitir su informe de los índices de desarrollo humano, y a Michoacán nos coloca junto con Guerrero, Oaxaca y Chiapas
pues solamente comparados con los países del África. Digo, y no lo digo peyorativamente, sino en términos de una realidad. Bueno, claro, tenemos el último lugar en calidad de la educación básica. Los índices de secuestros o de robos o asaltos, aparecemos todavía entre los niveles muy altos del país. Ahora, no es un asunto solo de Michoacán. Dice un dicho popular que mal de muchos, consuelo de tontos, pero no es un asunto solo de Michoacán el tema de la inseguridad. Te voy a dar dos datos. Uno, no somos el estado más violento de la República, aunque así esté reportado. Estamos aquí en Estados Unidos, estamos en la lista roja de los estados que servidores públicos de Estados Unidos deben de tomar sus precauciones para visitar, por ejemplo. Pero en términos de estos índices no estamos tan en los últimos lugares. No me alegra, pues, ¿no? Te entiendo. Pero algo pasa también, que Michoacán se ha convertido como en la vena principal que nos duele a todos. Hace unos días que fui invitado a la Ciudad de México a protestar como candidato del Partido del Trabajo en una sesión de la comisión, y hacían sus referencias los integrantes de la comisión de este instituto, de que varios seguramente por algún vínculo te dicen, es que lo que ha sucedido en Michoacán nos está lastimando a todos, nos duele a todo, nos duele al país. Ese es el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? Porque Michoacán fue la cuna de la independencia. Si tú recuerdas, y a propósito de la biblioteca aquí de José Luis, échate un clavado en la parte de la historia, y hubo varias figuras prominentes de la Reforma, pero no vas a encontrar otro igual que Melchor Ocampo, o por lo menos es el más destacado, el más visible es la palabra correcta, o en la época de la Revolución, o en la etapa de la transición a la democracia, o la transición pacífica del poder en México. Y el último episodio es el tema de las autodefensas, el tema que sin duda viene a revolucionar y a modificar el paradigma de la seguridad pública. Totalmente de acuerdo. Aquí hemos llegado. No nos funcionó el modelo de seguridad pública en el país, no nos funcionó la guerra de Calderón, no nos funcionó el método para atender el tema de la inseguridad. No nos funcionó el comisionado. No nos funcionó el comisionado. Que tanto daño ha hecho. No nos funcionó el comisionado. ¿Por qué? Porque la perspectiva es policíaca. Y entonces, a ver, yo les dije, señores, los dos retos de un estado como Michoacán son el crecimiento económico y la generación de oportunidades, y la seguridad pública. Porque si no atendemos el tema del desarrollo económico, no vamos a poder remontar lo otro, porque hay una fórmula muy sencilla, Raúl. No se puede repartir riqueza que no se genera. Y si tenemos 53% de población pobre, lo que necesita es trabajo, es educación, es vivienda, son oportunidades de recreación, de cultura y de desarrollo. Pero eso requiere inversión para realizarse. Y la inversión solamente tiene dos fuentes: inversión pública e inversión privada. Y si no hemos generado las condiciones para la inversión pública, y la privada ha sido muy lenta, derivado de un proceso de degradación institucional. Te cito cosas que yo he vivido. Gestioné yo muchos recursos para el Estado en distintas regiones y para todos, porque yo no tengo una visión partidaria de las cosas. Esa es otra cosa, sino mi reto, mi compromiso es mi Estado, mi gente. Bueno, pues desde el 2012 que yo le gestioné y le etiqueté los recursos, es fecha que no se aplican. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad institucional para responder al reto que tenemos enfrente. Llevamos por lo menos 4 décadas de un proceso de debilitamiento, y hay que decirlo también, con complacencia, con omisión o con participación en muchos casos, a tal grado que fuimos abandonando nuestras tareas y llegamos al punto en que los que gobernaban eran los que estaban al margen de la legalidad. No hubo municipio en la entidad que no tuviera el problema de gobiernos puestos por los grupos delincuenciales. Pues se fueron hasta arriba, pusieron hasta gobernador. Entonces eso no. Entonces esas cosas
nos han pasado. Pero a ver, Silvano, hay una cosa, por ejemplo, que yo no alcanzo a percibir, imagino que con toda la experiencia que tienes legislativa y que se avecinan X elecciones, no voy a decir más para no manejar ese entorno que pueda afectar. Yo creo que Michoacán necesita algo más que promesas, algo más que estadísticas. Más que dijera un colega tuyo, lo tenía invitado a platicar en un programa, y le dije, a ver, Michoacán, dije, a ver, párale tu monografía y dime cómo le vas a hacer para hacer. Fíjate que yo veo algo bien común. Nuestra gente va a los supermercados aquí y dicen, oh, mira, nos llegó fresa de Zamora, Michoacán. O nos llegó papaya de Apatzingán. Limones, esa es la estadística de nuestra gente. Aguacates. Y nos sentimos orgullosos. Pero no se detienen a pensar que tan solo en Zamora, Michoacán, una sola congeladora llamada Fresport es la que lleva las máximas ganancias porque es la comercializadora. Pero yo hablo del productor, el fresicultor, ese que invierte en agroinsumos, ese que tiene que esperar un periodo de lo que se puede presentar en el escenario del medio ambiente y puede perder toda su inversión. Hablo también de la gente de limones, que a pesar de que sean los productores, no son ellos los que se benefician. ¿Dónde demonios está, estimado Silvano, el planteamiento que pudiese esperarse de un Michoacán en el 2015, donde hubiese un plan sustentable? Hablo de un plan donde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos hablas que más del 50% obtiene la población estudiantil de ello. ¿Dónde está la vinculación que hace la planta productiva? ¿Dónde está esa extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en un Zamora, en lugar de estar ofertando abogados, oferta ingenieros agrónomos, que es la región agrícola? ¿Dónde está esa vinculación, ese planteamiento de un verdadero Michoacán de desarrollo, Silvano? Es mi pregunta. Ay, mi querido Raúl. A ver, el problema es que estamos en medio de la veda. No, yo sé. Y si no, te contesto esas preguntas... No me contestes que es todavía. Pero, ¿qué te voy a decir? Yo te voy a... Coincido contigo. Nomás un ejemplo para que veas dónde nos hemos quedado. Las fresas que han conquistado el mundo, en Zamora, Michoacán, siguen importando los esquejes de California. Es decir, en 60 años no hemos sido capaces siquiera de invertirle el desarrollo tecnológico para producir nuestro propio material vegetativo que nos permita producir las fresas. ¿No crees que esa cosa? Otro ejemplo, los aguacates michoacanos. El año pasado, en la temporada pasada, las ventas llegaron a $1,500 millones. Wow. De una región que comprende 9 municipios, más o menos, que son los más fuertes. ¿Pero qué pasa con la venta del aguacate? Dime dónde se queda el dinero. ¿Dónde está la inversión que se regresa a Michoacán? ¿Quiénes se quedan con la mayor parte de la ganancia o casi con toda? 2 empresas, Mission y Calavo, que son de California, por cierto, pero que eso no nos genera inversión sustentable allá, y sí nos está generando un problema ambiental de mayores proporciones. Entonces, dame oportunidad de que después del 5 de abril tengamos, incluso, no va a ser difícil que venga porque no se puede, pero podemos hacer un enlace telefónico y te voy a puntualizar 10 cosas de por dónde debe de empezarle un gobierno que debe de empezar pronto en Michoacán y para darle vuelta a la página, porque somos la nota, pero la nota negativa todos los días, y se requiere también una vuelta y empezar a escribir otra historia. Yo llevo 15 años, Raúl, recorriendo mi estado y desde mis compromisos como presidente municipal de Zitácuaro, como secretario de Agricultura, es decir, he tenido la oportunidad de conocer y incluso, ¿sabes qué sí podríamos hacer también? Te invito y que me acompañes en algunos recorridos para que veas, por ejemplo, los hilos que construimos en Contepec, que están abandonados, o los pozos perforados acá, los corrales allá. Es que nos ha faltado liderazgo en el estado. El problema, Silvano, vamos a eso. Y yo entiendo los tiempos y sé que te vamos a entrevistar después del 5 de abril, punto por punto, para que nuestra gente tenga tu perspectiva. En el mismo escenario que a Luis y en el mismo escenario que a Chono Rijuela, porque ese es el respeto. Vas a tener que entrevistar a 5 candidatos ahí, que vamos a hacer 5. Déjame comentarte algo también que me gustaría mencionar en este mismo escenario, cuidando los tiempos, y es el tema migrante. Aquí sí me gustaría, Silvano, que desde tu óptica, no me lo digas como político, desde tu óptica de experiencia que has tenido, que hace falta, y va mi crítica dura siempre que hago yo a la política mexicana.
A ver, Silvano, demográficamente, vamos a partir así jugando números, ¿qué te parece? Sí. 4.5 millones de michoacanos en tierra purépecha, 3.5 millones de michoacanos en tierra extranjera. ¿Dónde está la inclusión de tanta gente tan capaz michoacana en la vida política que les permite tomar las decisiones de una entidad como puede ser Michoacán? No hablo de los diputados plurinominales que le pueden asignar un puesto representativo a un emigrante, no. Hablo del grupo político que va a dirigir un rumbo en el 2015 y que tiene que ser copartícipe de incluir. No te voy a decir la misma proporción porque eso es un sueño, pero estamos hablando del 70%. Pero poco a poco. Estamos hablando del otro Michoacán. Sí, claro. El Michoacán que te da de remesas más de 2.200 millones de dólares en el 2014 y que al tipo de cambio casi es el 60% del presupuesto estatal que ustedes tuvieron en el 2015. Es correcto. ¿Dónde está la inclusión desde tu óptica? No está. Hay que hacerlo. Yo acabo de delimitarles ahorita aquí en un marco de una charla de amigos, aquí unas reflexiones. 10 puntos, no te los voy a decir ahora pues porque estamos, pero el próximo 17 de abril está el foro binacional y yo voy a ir con mis paisanos ahí a platicar, no a echarme un rollo de esos demagógicos y que sí, que pobrecitos y que ahora sí estamos, no. Puntual, 10 cosas, 10 compromisos que parten justamente de lo que tú dices, de la obligación que tenemos los que estamos en los espacios de toma de decisiones, de incluir a la otra parte de Michoacán, al otro Michoacán que está afuera, porque no podremos aspirar a un Michoacán desarrollado, con equidad, con una visión de futuro integral, si no estás incorporando al otro 80% de tu población. Ese es un asunto de elemental justicia, pero también de necesidad propia del desarrollo de la entidad. Entonces, 10 puntos que los vamos a afinar con los líderes, con los representantes de todos los michoacanos acá, sin mirar filiaciones, preferencias, cercanías. Ese no es el tema. El tema es que son michoacanas y michoacanos y tienen derechos y tenemos que respetárselos e incluirlos en la toma de decisiones. Ese es un asunto de convicción. Entonces, porque lo que tú decías, la representación en el Congreso, esa es una parte, pero también debe estar, porque es donde se hacen las leyes, se hacen las reformas, se definen las políticas, deben de estar en el gobierno. Pero ve nuestro porcentaje, es una vergüenza. Todos los congresos locales, es una pena. Déjame comentarte que hace unos minutos platicaba con Alejandro, que es un asesor empresarial en México, y hablábamos precisamente de todos estos temas y decía, ¿cómo y de qué demonios la gente no alcanza a percibir que todas estas alturas suponen que entidades son representativas de la economía de este país y se olvidan que son los mismos accionistas corporativos, pero no el grosor de la población? Y sé que andas corto de tiempo, Silvano. Sí, pero con gusto, ¿no? Okay. Encantado de platicar. Y quería cerrar este tema con lo que comentabas con Alejandro y Humberto, lo siguiente. ¿Cómo y de qué manera vincular a nuestros familiares, al emigrante aquí, para un desarrollo sustentable que, fíjate bien, repercuta directamente, precisamente en la línea de pobreza, y el inmigrante se puede convertir en el principal gestor para disminuir los índices sin tanta complicación? Totalmente. Además, tengo varias iniciativas ahí que espero concretarlas, entre otras que tiene que haber. Agrego una cosa. La experiencia de nuestros hermanos acá les da una visión distinta de cómo poder hacer las cosas, porque te educa, te enriquece la mente y las ideas, la experiencia de vivir o conocer un país distinto al tuyo, y además en muchos casos con mucho éxito, que esa puede ser una enseñanza, debe de ser una enseñanza que hay que llevar allá, porque hay que revolucionar la forma en cómo estamos se han venido haciendo las cosas, que nos permite aprovechar el potencial que tenemos. Pero uno que quisiera dejarlo como reflexión, tú hablabas de la cifra, de la cantidad en términos de remesas que van a Michoacán.
en algún momento fueron cerca de 3,000 millones de dólares. Si eso lo comparas, representa, digamos, proporcionalmente el 80% del presupuesto que ejerce la entidad. Imagínate. A ver, ¿de qué ha vivido Michoacán en los últimos en décadas? De las remesas y del turismo, fundamentalmente. Y ahora de la parte frutícola y pecuaria, una parte agrícola y pecuaria. Pero el tema de las remesas, que es recurso que llega, son divisas, pues, para acabar pronto. ¿En qué se usan ahora esos recursos? ¿Qué hacen nuestras familias con lo que mandan los hermanos nuestros de acá? Compran ropa, van al pueblo, al mercado, arreglan la casita, organizan la fiesta del santo patrono, el cumpleaños del niño, se convierte en gasto corriente. Es decir, no puede una riqueza tan alta, tan grande, ser solo gasto corriente. Entonces estoy trabajando un esquema muy bonito, que luego te lo voy a dar a conocer después, ya en momentos que se pueda, de cómo hacerle para potenciar esto y se convierta en un activo de inversión para el desarrollo. Y que nuestros hermanos sean además socios de esa iniciativa en la medida que ellos envían y van usando ese mecanismo para trabajar. Podemos volver regiones prósperas solo con la inversión, y que entonces se vuelva sustentable esto, porque si no, no acabas. Regresa el hijo, el primo, el esposo, el hermano, pensando que durante 2 años o 3 años estuvo enviando dinero y que algo pasó allá. Pues no pasó nada más sobrevivieron. Sobrevivieron. Eso hay que potenciarlo, y otras cosas más, que lástima que traigamos. No, bueno, hay que respetar los tiempos, pero hay claridad en el tema, hay propuestas muy concretas, que yo espero el 17 las estemos firmando, y iniciar una nueva etapa en octubre. Mi última pregunta, comprometí a Luisa María Calderón, te quiero comprometer a ti. Si se prepara todo el escenario y nosotros hacemos un debate a Radio Latina de los 5 aspirantes, ¿aceptarías? Con mucho gusto. Para todos los migrantes. Claro, bueno, pues encantado. Ya tenemos 2. Solamente hay que ver ahí las reglas con el órgano electoral, pero yo encantado, ¿no? Pues se trata y de que ustedes, pues a través tuyo, a través de la estación, mis hermanos michoacanos que están acá, conozcan y tengan más elementos hacia dónde vamos, porque pues, esto es una necesidad y una obligación, que sepan pues de qué se trata, cuáles son las alternativas, y en base a eso pues tomar una decisión, ¿no? Fue un placer. Raúl, muchas gracias. Estamos en comunicación, ya cuando se abran las aperturas para que nos dé estos puntos de vista. Vamos a ir a un corte comercial, Salvador, y esto es Radio Latina 5.0, siempre informando a la comunidad, 54 ciudades en el norte de Illinois y sur de Wisconsin. Gracias por sintonizarnos. Regresamos después de este corte comercial.